Hola a todos. Como prometido, les voy a contar hoy de la historia de los vikingos. Así que, por favor, que se instalen confortablemente. Pueden ocupar audífonos para escuchar esta presentación y les voy a mostrar algunos mapas para hacer cosas más fáciles que entender, pero pueden también cerrar los ojos y dejar el sonido de mi voz acompañarles en esta página de historia. Como todos los pueblos antiguos, los vikingos se ven con estereotipos. Uno imagina un guerrero que trae un casco con cuernos, que naviga en su dracar, y este estereotipo tiene un lado más positivo, es valiente, es libre, y un lado más negativo, es una bruta también, un saqueador. Pero como lo vamos a ver, hay mucho más en la historia de los vikingos que esta imagen. Hay una sociedad, hay dioses y una historia que empieza antes de la aparición de los vikingos en la historia europea. Y también varios países como Inglaterra, como Francia, como Rusia y por supuesto los países de Escandinavia serían muy distintos de lo que son sin la herencia vikinga. Pero para empezar, ¿quiénes son los vikingos? Aparecen brutalmente a fines del siglo VIII en la historia de Europa, cuando empezaron a iniciar ataques, saqueos de monasterios o de pueblos en la costa de varios otros países. La fecha más antigua de un primer ataque de los vikingos es 793 en un monasterio de la costa inglesa. Pero por supuesto los vikingos existían antes. Son un pueblo germánico que colonizó, que se instaló en Escandinavia siglos antes. Ya tenían relaciones con el Imperio Romano y en esta parte del mundo que corresponde hoy a Dinamarca, el sur de Suecia y Noruega, crearon una sociedad con una cultura particular, un idioma, el nórdico antiguo, y una cultura particular. Vivieron de agricultura, por supuesto, pero también mucho del mar, por la geografía de esta región. Son muchas costas y islas, así que se hicieron buenos constructores de barcos y vivieron también de pesca y del comercio. Empezaron antes de atacar a otras regiones a crear rutas comerciales en el mar Báltico y en el mar del Norte. Políticamente, la sociedad vikinga era muy fragmentada.
no había un solo rey, sino una multitud de clanes, de pueblos y una sociedad con castas bastante parecidas a las sociedades de los pueblos germánicos de la época del Imperio Romano, los que los romanos llamaron los bárbaros. Pero ¿por qué se hicieron brutalmente saqueadores y piratas a fines del siglo VIII? Existen varias explicaciones, varias teorías. Una es la competición en Escandinavia entre clanes y por esta competición algunos señores de guerra tuvieron que encontrar oportunidades para colonizar otras regiones y empezar a hacer una expansión al exterior de Escandinavia. Otra explicación es que los vikingos habían creado una presencia comercial en las costas del mar Báltico y del mar del Norte, y al principio de la Edad Media el centro del comercio europeo cambió. Había sido el mar Mediterráneo a la época del Imperio Romano, pero con la caída del Imperio Romano y la presencia musulmana de los árabes que se hizo dominante en el mar Mediterráneo, el centro del comercio europeo se desplazó hacia el norte, en el mar Báltico y el mar del Norte, y la riqueza de esta región se hizo más atractiva, y también la presencia comercial, el conocimiento de otras regiones había preparado los ataques, la expansión de los vikingos. Pero la explicación más importante probablemente tiene que ver con la cristianización de Europa, porque hay que saber que cuando el Imperio Romano desapareció en el quinto siglo, varios reinos aparecieron, generalmente con reyes que vinieron del mundo barbárico, pero que adoptaron el cristianismo como religión, y en el siglo VIII y IX un otro imperio apareció en lo que corresponde a Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y el norte de Italia, el imperio de Carlomagno, el imperio de los francos, y este reino, este imperio trató de cristianizar toda Europa y anexar varios territorios. La cristianización se hizo con misionarios, pero cuando los pueblos locales no aceptaron convertirse al cristianismo, hubo masacres. Por ejemplo, sabemos que en el siglo VIII, algunos años antes de la primera ataque de vikingos,
hubo un masacre mayor en un lugar en Alemania que se llama Verdun, donde más de 4.000 hombres fueron ejecutados y miles de mujeres y niños deportados porque no querían aceptar la nueva religión. Y esta cristianización agresiva de Europa tuvo un impacto fuerte sobre los vikingos porque realizaron brutalmente que el comercio que habían establecido, que su cultura, sus dioses y la religión en general estaban amenazadas por el cristianismo. Eso puede explicar también la reacción vikinga y el principio de esta expansión. Los vikingos se aventuraron en todas direcciones alrededor de Escandinavia, pero esta dirección dependió mucho de la región de origen donde vivían, y se puede hacer una distinción entre los vikingos de Suecia, de Noruega y de Dinamarca. Los de Suecia se interesaron principalmente en el oriente, el este, el mar Báltico y lo que corresponde a Rusia ahora. Y en esta parte del mundo, para los pueblos eslaves que vivieron en Rusia, fueron conocidos como los varegos o los Rus, R-U-S, y son los vikingos que crearon los primeros estados rusos que corresponden a Ucrania, con Kiev como capital, y a la ciudad de Novgorod, que fue una ciudad comercial y un centro cultural importante en la Edad Media, hasta que Moscovia unificó los estados rusos para crear el estado moderno de Rusia, mucho más tarde, en el siglo XV. Pero acá se nota que son estos vikingos suecos que son al origen de los primeros estados rusos, y que Rusia se llama Rusia por el nombre que las poblaciones locales daron a los vikingos. También en esta parte del mundo exploraron hacia el sur hasta el Mar Negro y entraron en contacto con el Imperio Romano Oriental, con Bizancia, y algunos vikingos suecos se hicieron mercenarios para este imperio, conocido como los mercenarios varegos en esta parte del mundo. Después se mezclaron en Ucrania y Rusia con las poblaciones eslaves, pero en la sangre rusa queda un pequeño porcentaje de sangre de vikingos que vinieron del mar Báltico, y
eso explica por qué hoy los rusos consideran Ucrania como el lugar donde nació la nación rusa, mismo si no hace parte políticamente de Rusia. En el oeste son esencialmente vikingos, noruegos y daneses que son conocidos. Los de Noruega navegaron hacia el oeste, encontraron las islas Feroe, las islas de Islandia también, de Groenland, donde crearon colonias y mismo descubrieron América siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón, y hoy sabemos que en la costa oriental de Canadá existen ruinas de una instalación vikinga, pero no se quedaron mucho en América. Y los noruegos también lanzaron ataques y instalaron colonias en el norte de Gran Bretaña y en Irlanda. Los que son más conocidos en Inglaterra y en Francia son los vikingos de Dinamarca. Ellos se interesaron más en pillajes y instalación en Inglaterra y en el norte de Francia. Y es interesante hablar un poquito de cómo el pueblo inglés se apareció con una mezcla de varios pueblos. Antes de la conquista romana, Europa del Oeste tenía una población principalmente celta. En Gran Bretaña, en Francia, en una buena parte de España, los celtas, los celtos de Francia se llaman los galos, pero étnicamente esas poblaciones eran muy cercas y compartían aspectos culturales también. Y en Inglaterra esta población celta se mezcló por parte con algunos romanos hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V, y en el periodo post-romano pueblos germánicos, los anglos, los sajones y otros también se instalaron en Inglaterra, conocidos como los anglosajones, y también contribuyeron a la mezcla de población en Gran Bretaña y por parte en Irlanda. Cuando los vikingos empezaron su expansión, muchos también se instalaron en Inglaterra, participando en la formación del pueblo inglés, directamente viniendo de Noruega y de Dinamarca, y indirectamente también porque los vikingos daneses ocuparon una región de Francia cerca de la Mancha, Normandía, y se llama Normandía porque
para los franceses, los vikingos se llamaron los normands, los hombres del norte, y desde Normandía en el siglo XI organizaron una invasión de Gran Bretaña, mezclándose de nuevo con los ingleses, y las poblaciones de origen celta, que se habían mezclado menos que los otros, continuaron a vivir en el país galo y en Escocia, lo que contribuyó a explicar la diversidad étnica y la situación política en Gran Bretaña en los años siguientes. En Irlanda también la proporción de población celta se mantuvo mucho más alta, porque en Francia también los vikingos atacaron las costas y se instalaron en la región de Normandía porque era aparentemente la única solución para que dejen de atacar las ciudades francesas. En particular, trataron de capturar París, lo que últimamente no lograron hacer, pero en las costas francesas y inglesas el nombre de vikingo durante más de 2 siglos era un sinónimo de terror, de muerte, y eso explica mucho de la leyenda negra de los vikingos, porque en las crónicas cristianas de esta época, como eran paganos, muy violentos y peligrosos, fueron casi asociados con el demonio. Los vikingos tuvieron menos presencia en España, pero también atacaron a España del lado atlántico y también mediterráneo, porque pasaron a Gibraltar para explorar el mar Mediterráneo, y algunas expediciones llegaron a Provenza en el sur de Francia y a Italia también. A partir del siglo XI, más de 2 siglos después de las primeras ataques, la expansión vikinga se debilitó y desapareció por varias razones. Una razón es que habían recibido tierras y se habían instalado en otras partes de Europa, como en Rusia, como en los países bálticos, en el norte de Francia, en Normandía, en Inglaterra. Otra razón es que localmente en Escandinavia el cristianismo se había instalado, y el cristianismo, la iglesia, condenaba los pillajes y el comercio de esclavos, lo que hizo desaparecer mucho del interés de estos reyes de vikingos. Y también varios reinos aparecieron, creando los primeros estados un poco centralizados, que son Dinamarca, Suecia, Noruega hoy, con reyes que no tenían mucho interés en atacar sus vecinos.
Los ataques de noruegos continuaron un poquito más, pero en el siglo XII el fenómeno vikingo había desaparecido, dejando esta herencia étnica y cultural bastante importante, porque los vikingos no eran solamente guerreros o negociantes, tenían una cultura particular, podían escribir con las runas, tenían un panteón muy original con dioses como Odín, como Thor y muchos otros. Tenían una sociedad con sus códigos, como lo indiqué antes, funcionaba con castas. Era una sociedad muy patriarcal, como todas las sociedades germánicas de la época, pero en comparación con otras, las mujeres beneficiaron de probablemente más libertad y respeto, y también las creaciones artesanales de los vikingos son muy ricas, con un estilo bien específico y una estética que todavía existe y es reconocida como una de las más interesantes del mundo antiguo y medieval. También sabían construir barcos, los drácares, de manera muy original y eficaz. Los barcos eran de madera, pero eran flexibles gracias a sus capacidades de construcción naval, así que mismo con un fondo plano podían explorar en el Atlántico, el océano, y también navegar en ríos, lo que hizo los ataques vikingos muy rápidos y eficaz, y explica el éxito vikingo del siglo IX y X. También otro impacto del fenómeno vikingo ha sido sobre la arquitectura militar en Francia o en Inglaterra o en el norte de España. Estamos a fines del fenómeno vikingo en el medio de la Edad Media, y aparecen en Europa castillos, fortificaciones mucho más poderosas que antes, y por parte eso viene de la necesidad de encontrar una protección contra los vikingos, y parte del patrimonio arquitectónico de varios países viene también de la reacción al fenómeno vikingo. El estereotipo del vikingo que mencioné al principio se construyó mucho en el siglo XIX en realidad, y corresponde a la época cuando varios países necesitaban encontrar una historia nacional gloriosa, si es posible, y varios países de Escandinavia, los tres que mencioné antes, también Inglaterra y más marginalmente en Francia,
rehabilitaron mucho los vikingos para, de cierta manera, inventarse una historia que podía ser trazada hacia la antigüedad o por lo mismo una época anterior a la llegada de los romanos para construirse una historia nacional propia. Y eso explica que el estereotipo del vikingo, que había sido muy negativo durante la Edad Media y en los siglos siguientes, se hizo más positivo y el miedo, el terror que inspiraron los vikingos se olvidó un poco desde el siglo XIX. Habría mucho más que contar, pero voy a detener acá para hoy. Espero que les ha gustado y que nos veremos pronto para otro video en español. Hasta luego.